Hay películas que te sacuden, hay imágenes que parecen clavarse en la memoria como si hubieran estado allí desde siempre, y hay historias que nos empujan a mirar más allá de lo visible, más allá del grito, de la sangre, del cuerpo herido. En el año 2004, millones de personas salieron del cine con los ojos rojos, la respiración contenida, el alma revuelta. Habían presenciado la pasión de Cristo, una obra que muchos describieron como la representación más fiel del sufrimiento de Jesús. Pero hoy, queremos proponerte otra mirada, porque algo esencial se perdió entre los látigos, las espinas y los clavos, algo más profundo que el dolor, más poderoso que la tortura, más eterno que la cruz. Este no es un video religioso, tampoco es una defensa ni un ataque a lo que viste, es una invitación a detenerte, a cuestionar, a desprogramar. Y si te dijera que la mayor enseñanza de Cristo no está en su sufrimiento, sino en cómo eligió vivir su entrega, y si el foco que pusimos en la sangre nos impidiera ver el Espíritu, la historia de Jesús no fue escrita para provocar lágrimas, sino para provocar despertar. Y, sin embargo, en nuestro tiempo, el dolor se volvió espectáculo, la cruz, símbolo de culpa, la compasión, una emoción pasajera. Pero, ¿y si todo eso fuera una distracción? Hoy vamos a caminar por esa historia desde otra orilla, una orilla donde el Cristo que emerge no es un mártir roto, sino una conciencia viva, una presencia que nos confronta con nuestra propia forma de existir, de mirar, de amar, de sacrificarnos por lo que importa, porque tal vez no fue su cuerpo lo que debía marcarnos, tal vez fue su silencio, su paz, su claridad en medio del caos. Este es un viaje para quienes ya no se conforman con repetir lo que oyeron, un viaje hacia el corazón de una historia que el mundo miró con los ojos equivocados, y que ahora comienza a revelarse. El impacto global de la película, cuando La Pasión de Cristo se estrenó, no fue simplemente una película, fue un fenómeno. En sus primeros días, generó debates intensos, alabanzas e incomodidades, llantos y silencios pesados. Las salas se llenaron, los rostros se estremecieron, y en cada rincón del mundo cristiano se sintió el eco de algo sagrado, o algo brutal. Dirigida por Mel Gibson, con diálogos en arameo y latín, y una atención quirúrgica al detalle histórico, la cinta fue recibida como un acto de reverencia por algunos, y como un despliegue de violencia religiosa por otros. Recaudó más de $600 millones en taquilla. Fue proyectada en iglesias, hogares, prisiones. Muchos la consideraron una herramienta de evangelización, otros, una herida abierta. Pero, ¿qué fue exactamente lo que provocó tanto impacto? El filme no contó la vida de Cristo, no mostró sus parábolas, no enseñó sus palabras de fuego que tocaban el alma, ni sus gestos de ternura que sanaban sin ruido. No, se centró en las últimas 12 horas de su existencia física, en su cuerpo quebrado, en su piel desgarrada, en el peso insoportable de la cruz. La cámara no aparta la mirada. Te obliga a observar, a quedarte, a no parpadear mientras cada golpe, cada escupitajo, cada clavo atraviesa no solo la carne de Jesús, sino la conciencia del espectador. ¿Y qué ocurrió después? Multitudes lloraron, algunos se arrodillaron, muchos salieron en silencio, y en ese silencio, algo quedó sembrado, pero también algo se distorsionó. La espiritualidad no nace del dolor, sino de lo que comprendemos a través de él, y ahí fue donde, tal vez sin intención, la película falló, porque el mensaje que debió brillar, se disolvió bajo litros de sangre. La profundidad del gesto de Jesús quedó enterrada bajo la intensidad de la imagen, y cuando el símbolo se vuelve más fuerte que su significado, el alma olvida lo esencial. No se trata de negar la cruz, ni de suavizar la historia, pero si todo lo que sentimos es culpa, lástima o pena, entonces no vimos a Cristo, vimos un cuerpo, no una conciencia, y ahí comienza esta travesía. Porque lo que se presentó como la representación más fiel de su pasión, puede haber sido también una de las más grandes desviaciones, no por malicia,
sino por falta de mirada interna, que ocurre cuando enfocamos todo en la herida y olvidamos lo que había detrás de los ojos que la sostenían en silencio. Bastidores y fenómenos del set de rodaje. Mientras el mundo debatía lo que ocurría en la pantalla, detrás de cámaras sucedían cosas que muchos aún consideran misteriosas. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús, vivió más que un papel. Vivió una experiencia física y espiritual que lo marcó para siempre. Durante el rodaje, fue alcanzado por un rayo, sufrió dislocaciones en el hombro durante las escenas de la crucifixión, tuvo hipotermia, laceraciones reales por los latigazos falsos que se volvieron reales, y soportó horas colgado de una cruz de madera mientras la sangre falsa se mezclaba con su propio sudor. En entrevistas posteriores, confesó que sintió que algo más estaba ocurriendo, que lo que pasaba allí, en ese rodaje, tenía una carga invisible, casi mística. Muchos que presenciaron esas grabaciones aseguraron sentir presencias, climas densos, una energía que les oprimía el pecho. Algunos lo llamaron sagrado, otros, perturbador. Pero detengámonos un momento. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué Dios estaba allí? ¿Qué lo espiritual se manifestó porque un actor sufría? ¿O será que confundimos sufrimiento con lo divino? La espiritualidad no necesita sangre para ser real. El espíritu no se manifiesta solo en el dolor extremo, sino también, y sobre todo en el silencio, en la compasión, en la transformación. Cuando se glorifica el dolor físico como una puerta hacia lo sagrado, corremos el riesgo de perpetuar una idea profundamente errónea, que para tocar lo divino debemos ser destruidos, que para merecer amor debemos sangrar, que cuanto más sufrimos, más cerca estamos de Dios. Pero Jesús no enseñó eso. El verdadero Cristo, aquel cuya presencia sigue viva mucho más allá del cine, no vino a enseñarnos a sufrir, sino a trascender, a amar en medio del sufrimiento, sí, pero no a rendirle culto. Y aquí entra una voz antigua y sabia. Khalil Gibran escribió: muchos de vosotros lleváis a Cristo como una herida abierta, pero Él no os dio heridas, os dio alas. ¿Cuántos siguen aferrados al dolor como si fuera un símbolo de virtud? ¿Cuántos creen que ser fieles a Cristo es revivir su tortura, en lugar de encarnar su libertad? Los eventos del set, con todo su dramatismo, nos dejan una pregunta: ¿estamos realmente reconociendo lo sagrado, o solo proyectando nuestras propias heridas no resueltas? Lo que sucede afuera, un rayo, una caída, una lágrima puede parecer milagroso. Pero lo que realmente importa es lo que sucede adentro, que despierta en ti esta historia, porque si no nos transforma, entonces solo fue espectáculo. La obsesión con el dolor, ¿qué representaba realmente Cristo? Hay algo profundamente humano en mirar el dolor. Nos confronta, nos sacude, nos arranca de la comodidad, y eso, en parte, explica por qué una película como La Pasión de Cristo logró penetrar tan hondo en la psique colectiva. Pero lo que debería ser un espejo para mirar hacia adentro, se convirtió en una pantalla donde proyectamos un mensaje distorsionado, que el dolor es el centro del camino espiritual. Durante 2 horas, el cuerpo de Cristo es martirizado sin descanso. No hay pausa, no hay consuelo, solo golpes, gritos, sangre, carne desgarrada, y el espectador queda atrapado en esa espiral de sufrimiento como si ese fuera el único lenguaje posible para hablar de lo divino. Pero el mensaje de Cristo no era un espectáculo de tortura, no fue una obra de teatro sangrienta para generar culpa, fue una manifestación radical del amor consciente. Jesús no entregó su vida para ser venerado como mártir, lo hizo para enseñarnos que el amor auténtico no se defiende, se entrega, que el perdón no se predica, se practica, que la espiritualidad no se dice, se encarna. En medio del juicio, el insulto, la humillación, Jesús no maldijo, no pidió venganza, no gritó odio. Eligió el silencio, y ese silencio, no su grito, fue la declaración más poderosa de todas. El problema no está en mostrar el dolor. El problema es convertirlo en el eje de la experiencia. Reducir a Cristo a un cuerpo roto es ignorar la magnitud de su espíritu, porque su mensaje no se gritaba desde la carne, se susurraba desde la conciencia. Y aquí, una vez más, la sabiduría antigua nos confronta. Cuando Khalil Gibran escribió:
Vosotros adoráis mi crucifixión, pero ignoráis mi libertad. Cargáis la cruz sobre los hombros, pero habéis dejado caer mis palabras en el polvo. Nos estaba mostrando el espejo más incómodo, que nos aferramos al símbolo y olvidamos el significado. No hay poder espiritual en venerar el sufrimiento si no hay transformación detrás. No hay verdad en llorar por las heridas si seguimos negando lo que esas heridas nos vinieron a revelar. Cristo no buscaba compasión, buscaba despertar. No pedía lamentos, mostraba el camino. Y ese camino no comienza con sangre. Comienza con claridad, con la comprensión de que el verdadero sacrificio no es el del cuerpo, sino el del ego, la emoción sin transformación. Muchos dicen que lloraron viendo la película, que sintieron algo profundo, que salieron conmovidos, en silencio, con el corazón apretado. Pero, ¿cuánto de ese llanto se convierte en conciencia? ¿Cuánto de esa emoción se transforma en una nueva manera de vivir, de ver, de ser? La lágrima es fácil, lo difícil es la transformación. La emoción puede sacudirte, pero no necesariamente despertarte, y es ahí donde muchas veces confundimos la espiritualidad con el impacto emocional. Ver a un hombre inocente siendo torturado despierta compasión. Ver sangre, látigos, una corona de espinas, una madre llorando, genera un tipo de conexión inmediata con el dolor humano. Pero Cristo no vino al mundo para que sintiéramos lástima por él. Vino para que encontráramos dentro de nosotros la capacidad de amar como Él amó, de perdonar como Él perdonó, de permanecer en silencio cuando todo a nuestro alrededor grita. Si salimos de esa experiencia audiovisual sintiéndonos culpables, angustiados o abrumados, pero seguimos siendo los mismos, entonces no vimos a Cristo, solo vimos sufrimiento, y ese no era el propósito. La espiritualidad no se trata de sentir. Se trata de ver con claridad, de atravesar las capas emocionales y llegar al núcleo de la comprensión. Pero cuando lo emocional reemplaza a lo espiritual, nos volvemos adictos a las lágrimas, no al cambio. Buscamos repetir la historia, revivir el martirio, sentir que estamos conectando, cuando en realidad solo estamos recreando el trauma. Es incómodo, pero necesario. Nos cuesta soltar la imagen del mártir porque no sabemos qué hacer con la imagen del maestro despierto. Nos enseñaron a adorar su dolor, pero no a imitar su libertad. Nos enseñaron a cargar la cruz, pero no a soltar el miedo. El culto a la emoción se ha vuelto una forma sutil de evasión. Llorar nos da la sensación de que sentimos algo profundo, cuando en realidad puede ser solo una descarga momentánea, sin raíz. Y lo que Cristo ofrecía no era descarga, sino profundidad. No era un espectáculo, sino una puerta. ¿Quién se atreve a cruzarla? Lo que quedó oculto entre tanta sangre. El film mostró el perdón al ladrón, mostró el silencio de Jesús, su mirada serena, su compasión incluso en medio del horror. Pero esas escenas, aunque presentes, quedaron sumergidas bajo una marea de sangre, gritos y violencia visual que las hizo pasar desapercibidas, como si el cuerpo herido gritara más fuerte que el espíritu que habitaba dentro de él. Y sin embargo, fue ese espíritu el que hizo de Cristo quien fue, no su carne, no sus huesos. Lo que quedó oculto no fue una escena eliminada, sino un mensaje ahogado. Lo esencial se desvaneció entre latigazos y golpes. Lo invisible fue eclipsado por lo gráfico. ¿Cuántos recuerdan sus palabras en la cruz? ¿Cuántos se detuvieron en la ternura con la que habló al ladrón moribundo a su lado, o en la forma en que ofreció consuelo incluso mientras expiraba? Jesús nunca perdió la conciencia, no fue vencido por el dolor. Su verdadera fuerza no fue resistir los clavos, sino mantenerse en presencia total mientras el mundo lo destruía. Y sin embargo, lo que más resonó en el público fue el sufrimiento físico. Esa es la gran ironía. El cine tiene poder. Puede mover masas, generar empatía, sembrar inquietudes, pero también puede distraer, manipular, saturar. En lugar de elevarnos hacia la comprensión del Cristo vivo, terminamos atrapados en la imagen de un cuerpo destrozado. No es que el dolor no importe, es que no era el centro, era el umbral, el portal hacia algo más grande, la entrega voluntaria, la compasión sin condiciones, la trascendencia de todo lo humano.
Lo que Cristo reveló en su pasión no fue solo el abuso del poder ni la brutalidad del mundo, fue su capacidad de mantener intacta su luz en medio de esa oscuridad. Pero si nuestros ojos solo miran la sangre, no vemos la luz, y así, lo más sagrado queda oculto no por censura, sino por exceso. Demasiado realismo puede volverse una forma de ceguera. Cuando el espectáculo abruma, el alma se desconecta. Cuando la imagen lo ocupa todo, el símbolo muere. La resurrección, por ejemplo, apenas tiene unos segundos en pantalla, apenas un destello, un suspiro visual antes del corte final. ¿No es acaso allí donde empieza todo? ¿No es la superación de la muerte, y no la muerte en sí, el mensaje más poderoso de la historia? Pero se nos quedó la imagen de los clavos, se nos grabó la sangre en la memoria, y lo que debía ser una historia de trascendencia, se convirtió en una historia de trauma. Lo invisible fue enterrado bajo lo explícito. Lo sagrado fue opacado por lo violento. Y lo más triste es que lo aceptamos como si fuera suficiente. Cristo, el espíritu o el cuerpo, la imagen de Cristo colgado en la cruz, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del planeta. Está en paredes, collares, vitrales, altares, pero cuanto más veneramos ese símbolo, más corremos el riesgo de reducirlo a una imagen fija, congelada en el tiempo, incapaz de respirar. La cruz, en su esencia más profunda, no era una invitación a la culpa, ni un altar de dolor perpetuo, era un punto de quiebre entre dos formas de vivir, una, atada al miedo, al castigo, al ego, otra, libre, despierta, abierta a algo que no muere, y sin embargo, el cine, el arte, la religión y la cultura popular han fijado su atención casi exclusivamente en el cuerpo, en la carne abierta, en los clavos, en la sangre. El Cristo espiritual, ese que hablaba con el corazón en silencio, que miraba con compasión incluso al traidor, ese que habitaba en un nivel de conciencia inaccesible para la mayoría, ese fue desplazado por el Cristo físico. ¿Por qué? Porque lo físico es más fácil de mostrar, más fácil de consumir, más fácil de controlar. Pero la pregunta es incómoda: ¿quién era realmente Jesús? ¿Un cuerpo torturado o una conciencia en expansión? El Cristo que permanecía en serenidad mientras era desfigurado no era un mártir pasivo, era un ser despierto, profundamente libre, que usó el escenario del dolor no para victimizarse, sino para revelar lo que ningún imperio puede tocar: la integridad del espíritu. Lo que vimos en la pantalla fue el cuerpo. Lo que muchos no vieron fue la mente en quietud, el alma encendida, el ser que se entregaba por amor, no por obediencia. Y aquí es donde las palabras del poeta vuelven a arder. Khalil Gibran escribió: Cristo no es un hombre que vivió y murió, Cristo es la palabra viva, y vosotros sois su eco, o su negación. ¿Y qué eco estamos repitiendo? ¿El de la cruz, o el de la conciencia, el del cuerpo que se rompe, o el del espíritu que no se quiebra? Vivir repitiendo la imagen del Cristo sangrante puede volverse una forma elegante de evitar el llamado real, trascender la forma, dejar morir el ego, abrazar la vida desde otro lugar. Adorar el cuerpo que sufre no transforma a nadie. Lo que transforma es encontrarte con lo que ese cuerpo representaba, una invitación radical a vivir con plenitud, aún en medio del dolor. El Espíritu de Cristo no vino a imponerse, vino a resonar, a vibrar dentro de aquellos que ya no buscan religión, sino verdad. No nos pide que carguemos una cruz de madera, nos pide que dejemos de arrastrar cruces mentales, y eso no cabe en una película. La ilusión del dolor como camino. Desde hace siglos, se ha cultivado la idea de que el dolor purifica, que sufrir es noble, que mientras más te duele, más cerca estás de lo divino. Así, muchas tradiciones han convertido el sufrimiento en ritual, lo repiten, lo celebran, lo representan con sangre artificial, espinas reales, cuerpos cansados arrastrando cruces por las calles mientras el público observa con devoción. Pero, ¿eso es espiritualidad? ¿O es solo repetición? ¿Es despertar? ¿O es adicción al trauma? Cristo no vino a glorificar la herida, vino a revelar lo que hay más allá de ella. Su camino no fue una exaltación del sufrimiento, sino una demostración de que incluso cuando el cuerpo es destruido,
el espíritu puede permanecer libre. Cuando la religión convierte el dolor en ídolo, traiciona el mensaje que dice seguir. Y cuando una cultura enaltece la imagen del sacrificio sin comprender el propósito de ese sacrificio, lo que crea es una cadena invisible que sigue atando las almas al miedo, a la culpa, a la idea de que no merecen paz sin pagar un precio. Pero la paz no se compra con sangre, el amor no se gana sufriendo, la libertad no se alcanza a través del castigo, se alcanza a través de la conciencia. Jesús soportó el dolor, sí, pero no lo buscó, no lo celebró, no lo recomendó como práctica espiritual, lo vivió como consecuencia de una coherencia interior, y lo trascendió, no lo adoró. La espiritualidad verdadera no exige que te hieras, exige que te reconcilies con lo que ya duele dentro de ti. Que no escondas más el miedo, la ira, el juicio, la sensación de no ser suficiente, y para eso no necesitas cruz ni látigos, necesitas verdad, coraje, presencia. El Cristo consciente sabía que el sufrimiento, en sí mismo, no despierta a nadie. Solo cuando se comprende y se trasciende puede volverse semilla de algo nuevo. Por eso, insistir en el sufrimiento como camino puede volverse una forma sofisticada de evasión espiritual, porque es más fácil culparse que cambiar. Más fácil llorar que responsabilizarse, más fácil cargar una cruz externa que confrontar la interna, pero eso no es espiritualidad, eso es teatro sagrado, y el alma no necesita espectáculos, necesita silencio, necesita integridad, necesita desprogramar siglos de creencias que asociaron divinidad con castigo, amor con dolor, evolución con martirio. Jesús no fundó una escuela de sufrimiento, fundó un camino de conciencia. Y quien aún necesita padecer para sentirse valioso ante Dios, aún no ha comprendido lo que Cristo vino a revelar, que tú ya eres digno, no porque sangras, sino porque existes. Y eso, cuando se comprende de verdad, libera, no aprieta, expande, no castiga, la resurrección ignorada. Y entonces, cuando todo parecía dicho, cuando el cuerpo se desploma, cuando el último suspiro atraviesa la pantalla y el silencio se instala, la película corta, una escena breve, un destello, el sepulcro vacío, un parpadeo visual que pretende encerrar lo que, en realidad, es el inicio de todo, la resurrección, el renacimiento, el giro cósmico que transforma la tragedia en revelación, y sin embargo, se muestra como epílogo, como un apéndice necesario pero sin peso. ¿Por qué? Porque la mente humana está más fascinada por la muerte que por la vida, porque nos enseñaron a ver el sacrificio como clímax, y no como umbral, porque el dolor se volvió protagonista, y la victoria del espíritu, una nota al pie. Pero no hay evangelio sin resurrección, no hay despertar sin retorno, no hay verdad espiritual sin esa promesa. La muerte no tiene la última palabra, y sin embargo, nos hemos acostumbrado a rendir culto al cadáver, a venerar la cruz vacía, sin ver al Cristo vivo, a recordar la sangre, olvidando la luz. La resurrección es más que una creencia, es una metáfora viva, es el símbolo del alma que vuelve a sí misma, más libre, más sabia, más real. Jesús regresó no para vengarse, no para castigar, no para exigir culto, regresó para confirmar que el amor trasciende incluso el olvido más profundo, para decirnos, sin palabras, ninguna tumba puede contener lo eterno que hay en ti. Pero si la cultura religiosa apenas menciona ese retorno, si el cine lo convierte en escena secundaria, ¿qué imagen queda en el inconsciente colectivo? Queda la del dolor como legado, la del cuerpo roto como emblema, la del Dios que muere, pero no la del Dios que renace. Y ahí radica una de las pérdidas más profundas. Hemos hecho del símbolo de liberación un recordatorio constante de muerte. Hemos dejado que la escena final se pierda entre sombras, como si la piedra no se hubiera movido, como si la oscuridad aún gobernara. Pero no, la piedra se movió, el velo se rasgó, la conciencia volvió, y ese es el verdadero escándalo de la resurrección, que no fue solo un milagro antiguo, sino una invitación actual, a ti, a mí, a cualquiera que haya sentido que su alma estaba dormida. La resurrección no es un evento para recordar una vez al año, es una frecuencia para habitar, es el retorno del alma a su origen,
Y ese retorno no sucede con sangre, sino con luz, con comprensión, con despertar. La pregunta no es si Jesús resucitó, es si tú estás dispuesto a hacerlo, si estás listo para salir de la tumba de tus creencias, de tus traumas, de las historias que te contaron, porque la resurrección ignorada en la película es la misma que muchos ignoran dentro de sí, y solo cuando se enciende por dentro, cobra sentido todo lo demás. El Cristo que vive en ti, tal vez lo más profundo que se ha perdido en medio de tanto drama, sangre y solemnidad, es el mensaje más simple. Cristo no vino para ser adorado como un mártir eterno, vino para encender una chispa en ti. No buscaba multitudes lamentando su dolor, sino almas despiertas encarnando su mensaje. Y ese mensaje no era religión, era transformación, no era culpa, era libertad, no era un altar frío, era fuego interior. Cuando miras la pasión de Cristo, puedes sentir la intensidad de su entrega, pero si tu viaje termina ahí, entonces aún estás en la superficie, porque lo que realmente vino a hacer no fue solo morir, sino vivir dentro de ti, en tu silencio, en tus decisiones, en tu compasión, en tu capacidad de amar incluso cuando el mundo empuja al odio. Él nunca pidió que lo veneraras colgado, pidió que lo reconocieras vivo en cada acto genuino. Y sin embargo, seguimos construyendo templos al sufrimiento, ignorando que el verdadero templo es nuestra conciencia despierta, porque no se trata de llorar por su cruz, sino de cargar la tuya con propósito, no para sufrir, sino para trascender, para entender que cada caída tiene una redención, que cada sombra puede revelar una verdad, y que el espíritu no muere, solo se olvida de sí. Esta película pudo haber sido una llave, pero muchos la convirtieron en grillete. Porque es más fácil llorar por alguien que cambió el mundo, que atreverse a cambiar el propio. Es más cómodo admirar el sacrificio, que encarnar el espíritu. Pero Cristo no es un recuerdo, no es una estatua, es una frecuencia viva, y si hay algo que Él espera de ti hoy, no es una lágrima, es una acción, no es un rezo vacío, es una vida plena, no es una promesa de domingo, es una coherencia diaria. Entonces te pregunto, ¿estás viviendo como si Él estuviera dentro de ti? ¿O como si aún estuviera en la cruz? Porque ese es el punto de quiebre, ese es el verdadero acto de fe, no repetir su nombre, sino reflejar su conciencia, amar más allá del miedo, perdonar más allá del ego, entregar sin esperar, ser causa, y no solo reacción. Ese es el Cristo que no muestra el cine, el que no necesita cámaras, ni aplausos, solo espacio dentro de ti, y cuando lo encuentra, la historia ya no se repite, se transforma. No seas espectador del sufrimiento, sé testigo del despertar. Suscríbete, deja tu like, activa la campanita y comenta tu visión. Este canal está aquí para encender preguntas que abren caminos.